Un rincón para conversar, crecer y reflexionar juntos sobre la fe, el liderazgo y el amor. Hola, hola, bienvenido a este espacio. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Yunet y este es un lugar donde quiero que podamos hablar de la vida real, de nuestra relación con Dios, de familia, el matrimonio, nuestros sueños, nuestra carrera profesional, nuestras luchas y sobre todo de aquello que nos ayuda a crecer. Hoy estoy muy emocionada porque tengo conmigo a una persona muy especial, mi pastora. Pastora, muchas gracias por aceptar mi invitación, gracias por estar Gracias aquí. por invitarme. Amén. Hoy quiero que tengamos una conversación muy cercana, que nos puedas aconsejar y que nos puedas guiar de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, de consejos que le puedas dar a muchas mujeres que están pasando por situaciones muy difíciles. Amén. Para mí es un gran honor poder servirles en esta hora con todas estas experiencias. Lo más importante no es que me conozcan a mí, sino al Dios que me ha ayudado en todo este proceso de mi vida y que Él está haciendo tantas cosas, ha hecho, está haciendo y hará. Y entonces, pues quiero compartir solo un poquito de mis experiencias, que quizás no es tu experiencia, pero te puede ayudar a aconsejar en aquellos puntos de tu vida que sean necesarios para ti. Amén. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo comenzó tu relación con Dios? Bueno, mi relación con Dios comenzó desde que era muy joven. Algo que yo puedo decir es que no provengo de un contexto de hogar cristiano ni nada parecido. Simplemente Dios tuvo misericordia de mí. Yo vengo de Cuba, donde el adoctrinamiento, por lo menos en mi época, y creo que hasta el día de hoy es así, es muy fuerte desde que tú eres un niño, siempre tratando de inculcarte que no hay Dios, que no hay nada sobrenatural. O sea, fue un proceso difícil poder entender qué es lo que es Dios cuando tú vienes de un contexto así. Pero lo más importante creo que fue el trato de Dios, no solamente conmigo, sino con muchos de mi época, donde comenzamos a sentir tan palpable la presencia de Dios y Dios comenzó a manifestarse en medio de toda la juventud. Tendría yo como por ahí unos 19 años cuando esto comenzó en mi vida y fue algo que al principio fue un poco nuevo para mí, totalmente, una experiencia sobrenatural, puedo decir. Y gracias al Señor, pues desde ese día hasta hoy he recibido toda esa palabra en mi vida, en mi corazón. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Es poder que el Señor llegue a nuestra vida y nos encuentre, ¿verdad? Así que tengamos es. ese encuentro, que podamos sentirlo a Él porque Él nos escogió. Amén. Aún desde el vientre de nuestra madre. Y nos separó, o sea, nos separó de eso que nos ataba en el mundo y nos escogió y nos separó. ¿Hubo algún momento específico en su vida donde usted sintió claramente el llamado de Dios? Creo que al principio, en nuestra inexperiencia, Dios siempre tiene un plan para nosotros, Amén. Es lo primero. Pero no muchas veces podemos entender desde un inicio qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Correcto. Lo más importante creo que fue cuando tú te entregas de un corazón abierto, completo, y comienzas a que Dios te deje moldear en donde Él te va a establecer. En un principio nunca nos vemos a dónde Dios nos va a llevar. Pero lo importante es que tú digas en tu corazón, Señor, aquí estoy. Amén. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Y no te puedes desanimar por tu condición hoy. Porque Dios no te ve con lo que tú eres hoy, sino que Dios te ve a ti con lo que Él va a hacer contigo. Dios ve, por ponerlo de una manera, como el material en bruto. Amén. Nosotros nos vemos sin la capacidad, nosotros nos vemos quizás sin la preparación, pero yo creo que todo eso viene de dentro del paquete de lo que Dios va a hacer con nosotros. En el camino Dios te va preparando, Dios te va adiestrando, pero todo depende de con qué corazón abierto tú recibas lo que Dios quiere hacer contigo. Amén, correcto. Así es.
Amén. Y antes de convertirse en una mujer y pastora, que es hoy, ¿hubo alguna temporada difícil que marcó profundamente tu vida? Yo creo que en todos los que no venimos de un contexto cristiano pasamos por experiencias difíciles. Yo, por ejemplo, no tuve un hogar unido, sino un hogar separado, mis padres divorciados. Entonces, todas esas cosas de cierta manera en la vida te marcan. Lo importante es que cuando yo conocí al Señor, sentí, como dice ahí su palabra, que aunque tu padre, tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. Sí tuve el apoyo, por ejemplo, de mi madre, de mi abuela, de familiares así cercanos, pero quizás ellos en su ignorancia no te dieron toda la enseñanza como desde el punto de vista cristiano, pero sí tuve valores familiares, valores como persona. Pero creo que cuando uno viene a Dios, viene con tantas cosas que arrastra, quizás errores de juventud, cosas que no son en tu vida, son marcas que llegan. Llegas al Señor, pero así con todos esos pedazos que llegas, lo lindo es como Dios junta todos tus pedazos y como dice la palabra, que el que viene a Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Cuando yo escuché esa palabra, eso me impactó en gran manera, porque dije, ¿cómo un Dios tan santo, tan poderoso, pues puede no tener en cuenta todos tus errores, sino que Él con todo te recoge y hace de ti algo nuevo, una experiencia nueva, algo totalmente diferente? Yo creo que esto es lo más impactante en la vida de aquel que conoce al Señor. Amén. Sí, estar dispuesto. Estar dispuesto y Dios va ordenando todo tu camino. Esto es un proceso lento, no es una carrera rápida, pero a la misma vez Dios es contundente en todo lo que haces en tu vida, siempre y cuando tú te dejes moldear. Amén. Y así es. Una pregunta que creo que todas las personas que llegan a un ministerio, que están comenzando un ministerio, se hacen y se preguntan, o sea, y también quisieran tener una respuesta, y es, ¿qué ha sido lo más hermoso y también lo más difícil de servir a otras personas? Bueno, vamos a comenzar por lo más hermoso. Lo más hermoso es cuando tú dejas que Dios te use. Amén. En tus habilidades, en tus talentos, porque muchas veces, mira, cuando venimos al camino del Señor, no nos sentimos totalmente preparados, como que creemos que Dios no nos puede usar. Cuando vemos a otras personas con mucha experiencia, predicadores, personas que alaban a Dios, que adoran, tú dices, ¿cómo yo algún día podré estar allí? O sea, tú no te ves. Pero lo más importante es que el reflejo de Dios esté en tu vida. Lo más hermoso es ver el fruto de la conversión en tu corazón. Ver cómo Dios te da una oportunidad, cómo Dios comienza a tratar contigo, esa voz de Dios que se va haciendo palpable. Y lo más lindo en lo que es el ministerio es ver cómo alguien comienza a renovar su vida, cómo Dios comienza a cambiar y a transformar los corazones, cómo Él cambia las situaciones. La esperanza que Dios da en las personas, aunque hayan cometido el pecado más grande, y ver cómo Dios puede hacer de él algo tan hermoso. Es como decir un diamante en bruto. Así cuando está allí, tú lo que ves es un pedazo de cristal, una piedra, pero el evangelio es eso, es que Dios transforma lo que no tenía valor, así desde un punto de vista, pero Dios lo transforma en algo valioso, en una joya que Él puede usar. Y yo creo que lo más difícil ha sido muchas veces ver la variedad de carácter, es ver, muchas veces uno como ministro quisiera ver las personas en un grado de madurez inmediato. Uno quisiera ver que las personas hagan cosas, ver resultados, pero ¿qué es lo que sucede? Que también Dios te entrena en el ministerio a ver las cosas que son poco a poco. Nuestro tiempo no es el de Dios. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, como dice la palabra, pero lo que nunca podemos perder como ministro de Dios es el enfoque. El enfoque en que aunque tú creas que nadie te está escuchando, aunque tú creas que nadie lo está recibiendo, qué importante es ver que Dios está haciendo las cosas en los corazones, porque al final de todo esto, la obra quien la hace es Él y toda la gloria.
es también para Él. Amén. Y hay veces que a mí también me ha impactado, es sobre todo que yo he aprendido a través de los tiempos y el no hacer diferencia entre personas a través de no tener esa misma experiencia que nosotros hemos tenido. ¿Por qué? Porque he aprendido que el Señor también creó a esas personas y también murió por esas personas. Mira, algo importante en todo esto es que no podemos pretender que todas las personas van a crecer a la misma vez. Así es. Que todas las personas van a madurar a la misma vez. Es como una planta. Todas las plantas tienen sus temporadas de crecimiento y sus procesos de crecimiento. Hay semillas que nacen inmediatas, pero hay otras que se demoran. Entonces yo creo que eso es lo mismo con el Señor. Hay cosas que son inmediatas en algunas personas y hay otras que demoran en madurar, en recibir la palabra, pero aún así lo más importante es no rendirnos. Amén. Siempre tenemos que esperar que la palabra de Dios, la palabra que es enviada, nunca volverá atrás vacía. Aunque tú digas, es que es una persona que tiene tantos defectos, todos los tenemos, pero no podemos perder la fe de lo que Dios puede hacer. Porque siempre Dios va a hacer algo bello, precioso, porque su palabra es poder y es vida. Amén, qué hermoso, qué hermoso. Y pastora, ¿qué hacemos cuando estamos orando por algo y sentimos que Dios nos responde? Mira, he tenido enseñanzas acerca de eso, que el silencio de Dios también es una respuesta. Amén. O sea, no podemos pretender que Dios sabe lo que nos pasa como seres humanos, que muchas veces nosotros queremos las cosas en nuestro tiempo. Queremos las respuestas inmediatas. Más en la época que vivimos, una era atómica, donde la gente quiere todo en el instante, en un clic tenerlo todo. Pero Dios muchas veces está preparando los terrenos que nosotros no podemos ver. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios no va a responder en tu tiempo, ni en tu necesidad. Dios va a responder en su tiempo y a su manera. Cuando muchas veces estamos esperando la respuesta en una manera, pues Dios dice, no es eso lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que Dios va haciendo? En ese tiempo de espera, Él nos va moldeando a nosotros para que aprendamos a recibir las cosas de Dios precisamente como Él quiere que las recibamos. Y en esa temporada de silencio, ¿qué es lo que creo yo? Que en esa temporada de silencio Dios está preparando lo que Él va a hacer, lo próximo. Pero nosotros tenemos que tener en nuestra vida, estar capacitados para recibir que eso que Dios nos va a dar y que no se desperdicie. Es como un niño. Cuando un niño te pide algo y tú dices, bueno, yo lo tengo preparado para ti, pero todavía no estás maduro para recibirlo. ¿Qué hacemos si le damos a nuestro hijo de 10 años un carro? Ellos no lo van a saber cómo manejar. Entonces yo creo que Dios nos va a dar las cosas cuando nosotros estemos preparados para recibirlas. En el momento de silencio, solo que tenemos que tener en el corazón, Señor, tú estás haciendo algo. Amén. Sé que estás obrando. Amén. Y que la respuesta vendrá en el momento que tú lo decidas, porque el tiempo de Dios es perfecto. Como dice la Biblia, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de recoger, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, pero lo más importante es saber que en todo ese tiempo es Dios quien tiene el control. Amén. Y también en esa espera podemos ver en quién hemos creído. Así es. Si creemos en Dios o en tomar nosotros mismos el control de nuestras decisiones. Claro. Y que muchas veces pasa que después tomamos nosotros la decisión y no escuchamos la voz de Dios. Así es. Y tomamos nosotros esa decisión de hacer algo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después no es algo que Dios quería para nuestra vida y después decimos Dios... O que quizás no nos convenía tampoco. Ajá. Y después decimos, no, porque Dios no me ayudó en este momento, pero porque nosotros tomamos la decisión de ir por ese camino, pero no por no esperar en el Dios, tomamos el control del timón y no esperamos a que Dios sea el que nos guíe. Así es. En tomar la decisión y escuchar la voz de Dios. Exactamente, es así. Mira, algo importante en todo esto es entender que nosotros no somos cualquier cosa para Dios. Amén. Nosotros para Dios, ¿qué somos? Somos sus hijos. Amén. No somos sus vecinos, no somos sus sobrinos, no somos sus nietos, no, somos los hijos de Él. Y por tanto, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Es más, nosotros muchas veces queremos algo y creemos que es lo mejor porque lo queremos. Pero Dios dice, como padre, yo sé que eso no te conviene. Yo sé que eso no está bien. Y entonces Dios, de cierta manera, nos va haciendo entender con el tiempo
qué es lo mejor para nuestras vidas. Amén. Y cuando tú te dejas guiar por Dios, entiendes que lo que Él te va a dar siempre es lo mejor. Es lo mejor. Amén. Así es. Amén. ¿Y cómo podemos diferenciar entre un no de Dios, un espera y simplemente un todavía no hemos visto la respuesta? Yo creo que eso depende más que nada de cuán cercana sea nuestra relación con Dios. Cuando tu relación con Dios es cercana, pues Dios comienza a hablarte a ti, a tu espíritu, y tú comienzas a entender cuando Dios es el que te está guiando y no tus emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando somos personas emocionales, que nos estamos guiando por lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que sucede? Que las emociones nos pueden engañar. Así es. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora, como Dios es nuestro Padre, Él nos conoce por dentro y por fuera. Así es. O sea, de Él no nos podemos escapar. Ahora, ¿cuándo es un no? Un no es cuando esa puerta está cerrada. Y cuando Dios dice, se cierra esa puerta, nadie la puede abrir. ¿Cuándo es un sí? Cuando vemos que Dios respalda eso que nosotros le hemos pedido. De alguna manera Él no nos va a hacer saber. Es correcto. Porque Dios nunca nos va a dejar en confusión. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Dios te dice, sí, yo apruebo esto, pero viene la espera. O sea, Él te dice, no es en tu momento, es en el mío. No es en este tiempo, es en el mío. Entonces, como tú tienes una relación cercana con Dios, ya Dios comienza a darte esa conformidad de esperar. El desesperado nunca Dios lo va a complacer, porque Dios no es padre de hijos malcriados. Así es. Él no te va a dar algo por desesperación. Él te va a dar algo a ti por fe. Porque en la Biblia, en el capítulo de la fe, me habla a mí cuántas personas, viendo las cosas desde lejos, las saludaron. Porque creyeron en aquel que les había dado la promesa. Así que, ¿sabe qué es lo que te va a mantener a ti en la espera? Es la promesa. La promesa de lo que Dios dijo, yo voy a hacer contigo. Yo te lo voy a dar. Y aunque tardare, espéralo, porque Él te lo dará. Entonces, la promesa es la que te mantiene a ti unida a la respuesta. Amén. Es eso, que tú digas, esto va a venir porque yo sé que Dios me lo prometió. Ahora, ¿cuándo va a venir? Solamente Él lo sabe. Amén. Pero va a venir cuando mejor es para mi vida. Amén. Y hay algo que también, hay cosas que son buenas. Claro. ¿Verdad? Pero hay muchas veces que hay entre escoger entre lo bueno y aún lo mejor. Claro. Y ahí es cuando tú dices, wow. O sea, tú dices, tengo que esperar, yo sé que esto es bueno, pero hay algo mucho mejor si yo espero. Claro. ¿Verdad? Porque hay veces que vemos que son muchas cosas mucho mejor y por no esperar nos quedamos con lo bueno y no con lo mejor. Bueno, y ahora yo te voy a agregar algo. Hay cosas que parecen buenas y no lo son. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese tiempo de espera, Dios como que te va abriendo los ojos y te va haciendo entender que lo que aparentemente para mí era bueno, no era conveniente. Porque hay cosas que son buenas, pero a ti no te convienen. Así es. Entonces, ahí es donde vemos la diferencia. Otra cosa es que Dios nos va enseñando, porque no es que porque otros lo tengan y le ha ido bien, quiere decir que a mí me va a ir igual. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esto de la voluntad de Dios en nuestra vida no puede existir la comparación. Porque lo que nos frustra muchas veces es que nos comparamos con otros. Y cuando nos comparamos, ¿por qué? Y nos convertimos en interrogadores de Dios. Y le decimos, Señor, pero ¿por qué si tú se lo diste a Él? ¿Por qué no me lo diste a mí? Entonces, esa frustración no nos deja ver qué es lo que Dios tiene realmente para nosotros. Yo creo que en todo esto de la espera, para nosotros mantener nuestra fe, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, pero en qué momento también lo tiene. O sea, se relaciona con lo anterior. Y muchas veces, en todo este tiempo, ¿qué es lo que hace Dios? Pues Dios fortalece tu fe. Amén. Si tú te paras en fe y dices, bueno, yo sé que Dios me lo ha prometido, así que si Él te lo ha prometido, Él te lo va a dar. ¿Y qué va a hacer en todo ese proceso? Va a fortalecer tu fe. Amén.
Así Amén. de simple. Y hay algo también tocando ese punto como de no sentir como envidia, de por qué a otras personas ¿verdad? Tienen algo y nosotros por qué no lo tenemos. Y yo he aprendido en que la bendición de una persona es... Dios nunca va a quitar la bendición mía para dársela a otra persona. Oh, no. So, Él tiene para otra persona y es también... que Dios es ilimitado. Amén. O sea, nosotros no podemos entender como que Dios tiene nada más que un almacencito aquí y que ya después que lo reparta todo se acabó. No, es que Dios es ilimitado. Amén. Él es el dueño del mundo, de los que en él habitan, de la tierra, del universo. Y lo que yo siempre digo es, si Dios lo hizo en otro tiempo, nos lo mostró para que sepamos que Él también lo puede hacer. Con nosotros. Ahora, algo que Dios impacta en la palabra es que Dios con su palabra hizo todo el universo. Amén. Imagínate que Él dijo y fue hecho. Fue hecho. ¿Qué no podrá hacer en tu vida? Amén. ¿Qué no así podrá es. hacer en tu familia? ¿Qué no podrá hacer en tu corazón? ¿Qué no podrá hacer en tu futuro? Porque nuestra vida al final, cuando ya le pertenecemos al Señor, no está en nuestras manos. Ahora le pertenecemos a Él. Por tanto, Él tiene todo en nuestra vida definido, que es lo mejor, lo más conveniente. Él tiene todo. Nuestro futuro está en sus manos. Y cuando tú tienes esa certeza, eso te da descanso. Eso te da paz. Amén. Porque ya tú dices, bueno, Señor, tú eres el que sabe lo mejor para mi vida. Y por tanto, cuando estamos allí, Dios nos da paz. Amén. No la que el mundo puede dar. Así es. Porque la paz que te da el mundo, ¿cómo es? Si tengo todo resuelto, si tengo dinero, posesiones, todas mis necesidades suplidas, tengo todo mi seguridad. Pero es que Dios va más allá. La seguridad humana no quiere decir que es la seguridad de Dios. Cuando esa paz viene sobre ti, Él te comienza a ministrar a tu vida y decir, mira, lo que el mundo te puede dar es algo temporal. Es algo que se acaba, pero lo que yo te puedo dar tiene un valor eterno. Y también muchas veces, aunque no se acabe, pero no sientes esa paz. Porque Claro. puedes tener millones de dólares, de personas que tienen millones Si y no no, sienten paz. todos los millonarios vivieran en la ajá. paz, y muchas veces estas mismas personas son los que no sienten paz, porque la paz no te la da el dinero. Así es. La paz no te la da lo material. La paz te lo da simplemente el tener a Dios en tu vida. Y es más, cuando tú tienes la paz de Dios, eres agradecido. Algo pequeño que para otro no significa nada, para ti es algo grande, porque sabes que todo lo que tienes es porque el Señor te lo ha permitido, te lo ha dado, y por eso la acción de gracia es la que desarrolla en ti paz. Cuando tú eres conforme con lo que Dios te ha dado y dices gracias, Señor. Así es. Y también creo que muchas veces uno puede amar a Dios, ir a la iglesia, orar y aún así atravesar momentos donde uno se pregunta, Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿O qué quieres hacer conmigo? O sea, ¿cuál es el propósito por el cual yo estoy en esta tierra? El salmista lo dijo de una manera más concreta. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Quiere decir que estemos con el Señor, que Él esté en nuestra vida, no quiere decir que no vamos a pasar momentos y procesos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? De que Él va a estar con nosotros como poderoso gigante. Amén. Y en esos momentos duros y difíciles se siente una paz que tú dices, pero ¿cómo? O sea, no entiendo cómo estoy pasando por un momento tan duro, tan difícil, que otras personas estuvieran pues en la calle, estuvieran llorando, destrozados, claro. Se apartarían hasta del mismo del Señor, claro. Y aún así dicen, no, yo tengo una paz y descanso, duermo tranquilo, porque esa es la paz que nos da el Señor, que está con nosotros en medio de todo momento claro que difícil. Sí, claro que sí. O sea, esa paz, la misma Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. Hay momentos en tu vida donde te vas a sentir triste, te vas a sentir quizás por un proceso de desánimo, porque el desánimo no viene a una persona porque esté mal con Dios, sino que el desánimo va a venir a tu vida dependiendo de la temporada que estés pasando. Ahora, ¿cuál es la parte importante? Entender que tú pongas toda tu ansiedad sobre Él. Ese es un versículo muy actual para estos días. Pon toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre ti.
todos nosotros. Amén. Entonces, por eso es importante, hermano, estar siempre agarrados del Señor, diciéndole, Señor, yo estoy aquí contigo. Sé que hay cosas en mi vida que estoy pasando, que aunque no las entienda, aunque no las procese de la manera correcta, aunque quizás en un momento me duela, aunque quizás en un momento me hagan decaer, pero lo que estoy es confiado de que tú tienes cuidado de mí. Amén. Eso es lo que nos hace mantenernos en pie, cuando tú estás seguro en quién tú has creído y qué es lo que Él está haciendo en tu vida. Amén. ¿Y qué consejo le darías a una persona que está viviendo justamente esa temporada? Bueno, yo creo que el mejor consejo es aferrarte al Señor, no despegarte de Él. Porque cuando alguien, sabes que he visto muchas actitudes, hay gente que cuando están pasando por una temporada que no entienden, se alejan de Dios. Hay personas que cuando están pasando por esa temporada, pues se decaen, se deprimen. Ya dicen, bueno, en vano he guardado mi corazón, como dijo el salmista, ¿verdad? En el Salmo 73. Dice, en vano he guardado mi corazón y cuando he visto la prosperidad de los impíos. O sea, podemos ver, a veces tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible esta persona que hace tantas cosas mal? Y sin embargo, no pasa todo lo que yo estoy pasando. Mira, no te decaigas por esto. Porque todos tenemos que pasar por un proceso de prueba. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Así es. Pero la recompensa también es grande. Así que, ¿qué consejo te doy? No te rindas. Amén. No te rindas. Aunque estés pasando hoy tu peor momento, aunque estés pasando hoy tu peor batalla, aunque estés pasando hoy el proceso de la enfermedad, aunque estés pasando hoy el proceso de la soledad, aunque quizás estás viendo las cosas de las cuales tú no sembraste, pero ahora estás viendo tantas cosas negativas a tu alrededor, pues ¿qué te digo? No te rindas. El Señor está contigo y su promesa es fiel. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Amén. Y quiero también hablar de algo muy importante. Para muchas mujeres, nuestro matrimonio y nuestra familia, ¿cómo podemos mantener a Dios en el centro de nuestro matrimonio cuando existen diferencias y diferentes temporadas difíciles, discusiones? ¿Cómo podemos mantener a Dios el centro de ese matrimonio, de esa relación? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, es una decisión. Yo creo que en todo matrimonio siempre no va a haber todo como un jardín de flores. Hay veces que hay momentos difíciles, hay momentos donde pasan, porque son diferentes caracteres, son diferentes formas de ver las cosas, hay diferencias culturales, hay diferencias de distintos países, no sé, hay tantas cosas que pueden pasar en el matrimonio. Pero yo creo que lo que yo recomiendo a las personas en el matrimonio es, como dice la palabra, es que el amor esté presente. Porque el amor es el vínculo perfecto. Por tanto, no puedes descuidar el amor. Es lo número uno. Amén. Lo número dos es que yo creo que el matrimonio es mucho de dar y recibir, es comunicación. Amén. No es que estemos siempre de acuerdo, sino entender que hay diferencia. No podemos entender que, por ejemplo, mi esposo va a pensar como yo voy a pensar como él. Cuando tratamos de hacer que el otro sea como nosotros, ahí está el problema. Así es. La bendición está en entendernos, pero llegar a un acuerdo y sobre todo entender que el que dirige nuestras vidas es Dios. Porque si algo está mal, entonces todo lo demás va a estar mal. Así es. Pero cuando ponemos a Dios en el centro, como decías al principio, pues las cosas van a fluir. Van a haber acuerdos, van a haber momentos de altas y de bajas, pero sabiendo que Dios es nuestra fuente, Amén. del cual nos alimentamos, absorbemos y de ahí volvemos a conectarnos otra vez con ese vínculo perfecto. Amén. Es un proceso, pero no es difícil siempre que hay voluntad de hacerlo. Como dijiste, es una decisión. Es una decisión. Es la decisión de levantarse cada día y yo decido amar, o yo decido perdonar, o yo decido continuar. Yo decido. Pero decido no por mis argumentos. ¿Sabe que lo difícil en el matrimonio es cuando nosotros nos encerramos en nuestros argumentos? Yo puedo estar equivocado. Y cuando admitimos que nos equivocamos, que tenemos errores, que podemos hacer cosas que
pueden dañar a la otra persona, pero lo importante más de todo esto es rectificar. Es decir, bueno, ¿qué me enseña el Señor? Vamos a ir allí y vamos a volver a establecer lo que el Señor quiere en nuestra vida. Amén. ¿Y qué recomiendas cuando uno de los dos está más comprometido espiritualmente que el otro? Bueno, lo que yo recomiendo es que el que está más comprometido no se canse de orar. Amén. Sabes que hay personas que dicen, no, ¿para qué voy a seguir luchando? ¿Para qué voy a seguir batallando? No te rindas, no des las cosas por perdidas. ¿Qué quiere el enemigo? El enemigo quiere que nos rindamos, que demos por perdido. La Biblia habla que el matrimonio, a través de la unión matrimonial, nos santificamos el uno al otro. Entonces, lo importante es saber que ninguno de los dos es perfecto, Amén, pero que los dos podemos trabajar. Así es. Cuando tú ya dices, no tienes remedio, ya tú mismo le estás dando el fin a la situación. Pero cuando dices, no, es que Dios puede hacer la obra. Exactamente, puede hacer la obra, Dios puede hacer las cosas. No O se me trata puede de que cambiar. yo, exacto. Ajá. O sea que entre los dos, es entre los dos, pero todos estamos siempre en un proceso. Nadie se le dio el matrimonio con un librito de instrucciones. No, sino que en el proceso hay alguien que decía que es como si fuera una carreta con las gomas cuadradas, que poco a poco, de tanto ir rodando y rodando, se van poniendo redondas, ¿verdad? Ajá. Es eso. El matrimonio es un después proceso. se hace suave. Es un proceso donde tú tienes que dar y a veces tienes que recibir y a veces tienes que aflojar. O sea, no nos podemos tirar en una postura de decir esto es así ya, no. Tenemos que abrirnos, ser moldeables. Amén. Más que nada. ¿Y cómo sabemos cuándo debemos seguir luchando por una situación y cuándo necesitamos establecer límites? Bueno, yo creo que más que nada es poner toda situación a la luz de la palabra. No hay mejor guía en nuestra vida, no hay mejor consejero que Dios. Yo creo que en la relación nunca hay pudiéramos decir, un límite que no sea lo establecido por Dios. Muchas veces nosotros humanamente podemos establecer límites, pero también, como decías anteriormente, podemos estar equivocados. Entonces, lo más importante es que nos dejemos aconsejar por Dios o recibir consejería de personas cercanas a Dios. ¿Por qué es muy importante esto? Sabes que algo que tienen las personas en el matrimonio, cuando tienen un problema, muchas veces hablan con la persona equivocada. Y si no es una persona que está conectada con Dios, pues puede darte su punto de vista, pero no es el mejor consejo. Entonces, en esto es pedir ayuda a las personas adecuadas. Porque normalmente siempre que pasamos por procesos, lo más que se nos ocurre a la mente es huir. Claro, desistir, huir, tirarlo todo. O sea, ¿cuántas reacciones humanas podemos tener? Pero hay muchas veces que es que el Señor decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, cuando tú comienzas a poner los valores de Dios por encima de tus valores, comienzas a poner los pensamientos de Dios por encima de tus pensamientos, ahí te vas dando cuenta. Pero como yo te decía, los consejeros son importantes. Porque quizás una vez tú con una muy buena intención le cuentas a una amiga, por ejemplo, pero no es una persona de verdad conectada con Dios, pues puede darte su punto de vista y tú absorber ese consejo y es un mal consejo. Hay gente que puede tener muy buena intención, pero muy mal consejo. Así es. Entonces, por eso, acércate a personas que te den, que te ministren, que te ayuden a crecer, pero que también te ayuden a salir del hueco donde puedes estar metido. Amén, así es. Así es. ¿Y qué significa realmente perdonar dentro del matrimonio? Bueno, un concepto que siempre se ha mal manejado es el hecho del perdón, que perdonar es olvidarnos. Perdonar es cuando tú tomas la decisión de no tener en cuenta lo que te hicieron, sino tú pasar la hoja, por decirlo de algún modo, y decir, a pesar de que sí me recuerdo de esto, porque no tenemos amnesia,
pero aún así decido no tomarlo en cuenta, no tomar acción. Eso es lo que se llama O perdonar. no siempre traerlo en cualquier momento que tengamos ya futuro. Por ejemplo, una pelea que se tenga en un matrimonio futuro, siempre traer eso que pasó, que ya perdonó, Exacto. traerlo a memoria. Y no, mira, 3 años después. es que no se puede, Exacto. no se puede seguir arrastrando los problemas, no se pueden seguir arrastrando las situaciones. Te lo digo porque llevo muchos años en matrimonio, no estoy hablando de inexperiencia, sino de la experiencia de más de 32, casi 33 años de matrimonio. Y sí te digo que aunque muchas veces hemos tenido nuestros desacuerdos, lo más importante es llegar a un punto en común. Y sobre todo pedir la guianza de Dios, porque cuando tú haces a Dios el invitado de tu hogar, las cosas van a cambiar, las cosas se van a encaminar y las cosas van a florecer. O sea que esa es la parte más importante, que cedamos en los momentos que debemos ceder y que pongamos los dos de nuestra parte. Esa es la parte más importante. No puede venir el trabajo de un solo lugar. Al final somos un equipo. Así es. Y como Siempre equipo, de dos. los dos tenemos que hablar en la misma dirección. Imagínate que uno hable para un lado, otro para el otro. Siempre va a haber fricción. No vamos a estar de acuerdo. Y andarán dos juntos, dice la Biblia, si no se pusieran de acuerdo. Entonces, el poder del acuerdo en un matrimonio es vital y es fundamental. Amén, así es. Y pastor, hay mujeres que aman a Dios, pero todavía cargan muchas heridas de su infancia, relaciones, matrimonios, amistades, situaciones que nunca lograron como superar. O sea, todavía traen a memoria en el día de hoy eso. Así es. ¿Cómo comienza un verdadero proceso de santidad? Bueno, el proceso de la santidad, lo primero tienes que perdonarte a ti mismo. Porque cuando el perdón se pone en efecto, el perdón de Dios en tu vida, tú comienzas a decir, bueno, Señor, es verdad que pasé por todo esto, pero lo primero es que tengo que perdonarme a mí mismo. Luego, mira, el poder del perdón de Dios va más allá de nuestra capacidad humana. Hay cosas que nosotros podemos catalogar como humanos, es imperdonable. Esto que hice o me hicieron, es imperdonable. Pero cuando lo llevamos a Dios por liberación de nuestra vida, porque hay cosas que nosotros tenemos que aprender a soltar por quitar la carga de nosotros. El Señor dice, echa sobre mí tu carga. Cuando aprendemos a hacer eso, ese ejercicio espiritual, ¿qué es lo que sucede? Que esto tiene un efecto en lo natural. Así es. Porque todo a la final son cosas que suceden en lo espiritual, pero se reflejan en lo natural. Ahora, cuando venimos, como dice, venimos a Cristo y somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Mira, lo más lindo que tiene el Señor es que Él pone nuestros pecados en lo más profundo de la mar. Amén. Cuando entendemos esto, no permitimos ni que el diablo, ni que el hombre, ni que nadie recuerde nuestro pasado, porque al final Dios, que es santo, lo perdonó. Amén. Entonces, cuando vemos esto, el poder del perdón se manifiesta y ya las cosas comienzan a fluir de una manera diferente, porque Él quita la carga. Amén. Él quita el peso. El pecado trae peso. Pues Él quita el peso del pecado. Y ahí comenzamos a ver que las cosas comienzan a ser nuevas en Cristo. Y ya Él nos da una nueva esperanza. Amén. Y sobre todo no echarle la culpa a las demás personas. No. Porque siempre decimos, no, porque alguien me hizo. Y bajo esa excusa no nos levantamos. Exactamente, me trajo a memoria porque muchas veces había escuchado que una persona tiene una herida, ¿verdad? Y la herida está ahí y alguien te toca y decimos, no, él me tocó, pero la herida es mía. Exactamente. Entonces yo soy la que tengo que tener la disposición y tomar la decisión de cambiar y decir, no, yo eso que antes me tenía de mi infancia, ese dolor que muchas veces pasé por situaciones o sea, que nuestros padres no tenían culpa muchas veces. O cosas que nos sucedieron, porque cuántas cosas pueden pasarle a una persona mientras es joven, es niño, quién sabe. Yo no conozco tu dolor, pero lo que sí te puedo decir y asegurar en esta hora es que el mejor bálsamo es el Espíritu de Dios. Cuando ese aceite es derramado en esa herida, pues las cosas comienzan a sanar. Lo importante no es que te toques, la herida va a estar allí, pero lo importante es que cicatrice. Amén. Porque cuando ya cicatriza esa herida, aunque te queda la marca como testimonio, ya no hay dolor. Tú la puedes tocar, pero ya la cicatriz no te duele. ¿Por qué?
porque esa cicatriz ahora será para glorificar a Dios de donde Él te sacó. Amén. Pero la diferencia es, ¿sabes cuándo has sanado? Cuando la tocas y no te duele. Entonces Dios comienza a decir, ahora sé que estás en ese proceso de restauración. La restauración no es de un día para el otro. Te voy a decir esto. La restauración es un proceso que demora en todas las personas de manera diferente. Pero lo importante es que cuando estamos en las manos de Dios, esa restauración va a ser, se va a lograr. Y tú vas a salir de este proceso más grande, más fortalecido y más lleno del Señor. Y quién sabe si esta es la manera en que mañana tú le vas a ayudar a otro que esté dentro de ese proceso para poder salir del hoyo donde está metido. Así que todo en tu vida pasa por una razón, Amén. aunque sea difícil, aunque no lo entiendas, pero al final eso Dios también lo va a usar. Amén. Para levantar a aquel que está pasando hoy por lo mismo que tú has pasado. Amén. Y es posible tener fe y también Claro. al mismo tiempo sentir dolor, tristeza, Claro. frustración. Claro, porque mira, si lo vemos en la Biblia, hay muchos hombres de Dios que pasaron por procesos de frustración, de tristeza. Eso no quiere decir que no tenga fe. O sea, al final nosotros tenemos una parte emocional en nuestro ser, ¿verdad? Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero en esa alma se resecciona todo lo emocional. Por tanto, eso no quiere decir que no tenga fe. Lo importante en todo esto es que no nos decaigamos. Recordemos a Elías. Elías había sido usado por Dios, pero al final cuando vio la persecución sobre él, se metió en una cueva. Entonces se sintió deprimido, se sintió triste, hasta dijo a Dios, bueno, pues quítame la vida, imagínate. No quiere decir que no era un hombre de Dios, no quiere decir que no tenía el Espíritu de Dios, no quiere decir que Dios no lo había usado, no quiere decir que estaba mal con Dios. No, sentir estas cosas es parte de la vida de ser humano, pero es que Dios no te va a condenar porque te sientas triste. Dios no te va a señalar porque te sientas mal. Tenemos la equivocación creyendo de que si estamos en una condición, como dice, en el piso, en el polvo, hay un día malo, lo dice la Biblia, creemos que Dios nos va a señalar. Para nada. En este momento es donde Dios te va a decir, yo te doy nueva fuerza. Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica la fuerza, dice la Biblia. Al que no tiene, ninguna. Lo cual quiere decir que Dios va a estar atento y que Él está para ayudarte. Amén. No para condenarte. Amén. ¿Y qué le dirías a esa persona que ha orado muchas veces, pero todavía siente que algo dentro de ella no ha sanado todavía? Bueno, yo creo que a este tipo de personas solo le puedo decir que pongas sobre Jehová tu carga. No hay nada que alguien pueda hacer por ti. Yo puedo instruirte, yo puedo decirte, animarte. Mira, esta es la mejor manera, esto que estás arrastrando te está hiriendo, esto que estás haciendo quizás es duro, es difícil, pero quien único puede sacarte de donde está, paso número uno es tú mismo. Cuando tú decides decir, voy a dejar atrás lo que me estorba, voy a dejar atrás lo que me duele, voy a dejar atrás lo que me duele, lo que me hiere, voy a dejar atrás todo lo que he pasado, porque si no hay una decisión de comenzar de nuevo, nadie lo va a poder hacer por ti. Dios puede estarte diciendo, yo te puedo levantar, pero imagínate, es una decisión levantarte. Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda. ¿Qué pasa si él no acciona? Pues nada hubiera pasado. Entonces, Dios hoy te está diciendo a ti, levántate y anda. Amén. Él tiene cosas nuevas para ti. No las dejes por lo que ha sido un pasado. Amén. ¿Cómo encontramos un equilibrio muy importante sin sentir culpa constantemente, poniendo a Dios primero? Bueno, porque es que la Biblia me lo respalda. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que pasa es que muchas veces nos dejamos llevar, como estamos en un mundo físico, pues queremos las añadiduras primero. Entonces eso no es lo que Dios quiere. Para que haya un equilibrio en tu vida, las cosas tienen que estar en un orden. Y no puede ser en nuestro orden. Tiene que ser el orden de Dios. Dios primero, y entonces Dios va a hacer que todas las demás cosas fluyan. Cuando tú pones a Dios de último, pues entonces vas a ver que el resultado es frustración, el resultado es ansiedad. Buscar la voluntad de Dios. Amén. Y entonces Él
hará todo lo demás. Amén. ¿Y puede nuestro trabajo también ser parte de nuestro propósito? Claro, Él dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, ¿verdad? Como prospera tu alma. Lo que no podemos poner es ni el trabajo, ni la familia, ni nuestros planes, ni nuestro sueño primero que a Dios. Ahí es donde estamos mal. Cuando nosotros ponemos a Dios primero, pues Él ya te guiará en su camino y Él te dirá cuál es el orden de tu prioridad. Pero lo que no podemos es confundir en dónde debe estar Dios. Dios siempre el primer lugar. ¿Y cómo saber si Dios está llevando hacia algo nuevo profesionalmente? Bueno, porque Dios siempre te va a mostrar su respaldo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos encaprichamos en algo y queremos como que Dios se acomode a nuestro plan. Es al revés. Cuando nosotros tenemos un plan, siempre lo tenemos que llevar a la aprobación de Dios. Amén. Y cuando Dios lo aprueba, Él te va a abrir todas las puertas. Pero cuando Dios no lo aprueba, Él de alguna manera te lo va a dejar saber. Ahora, el problema aquí no es que Dios va a dejártelo saber, es que nosotros lo recibamos. Porque muchas veces Dios nos está diciendo, esto no te conviene, este no es el camino, esto no está correcto. Y qué importante es que nosotros recibamos esta palabra y digamos, bueno, Señor, eres tú. Amén. Voy a hacer tu voluntad y no la mía. No la mía. Ahí es donde todas las cosas comienzan a fluir. Amén. ¿Y qué consejo le darías a una mujer que siente que Dios puso sueños grandes en su corazón, pero tiene miedo de dar ese primer paso, de comenzar? Bueno, yo creo que con el respaldo viene también el valor, por decirlo de algún modo. Aunque tú en un momento te veas no preparada, aunque en un momento tú no sepas cómo Dios lo va a hacer, pero cundo Dios está en el asunto, pues hay respaldo de parte de Él y Dios te dará la fuerza, Dios te dará la capacidad, Dios te dará la sabiduría, Dios te dará el panorama, o sea, Dios es el que se va a encargar, porque al final, si tú lo has puesto a Él en su lugar, pues Él va a poner todas las cosas en tu vida de la manera que es mejor conveniente para ti, porque Dios nunca te va a dar algo que tú no puedas llevar. Así es. Él siempre te va a dar algo que Él sabe que tú lo puedes llevar, pero para su gloria y con su bendición. Amén. Hay una palabra que escuchamos muchísimo, propósito, pero muchas veces no sabemos realmente qué significa. Pastora, ¿cómo descubrimos nuestro propósito? Cuando nosotros estamos conectados con Dios, pues ya Dios nos abre esa capacidad. Creo que para todos Dios tiene un propósito. No es que podamos decir, bueno, yo estoy aquí para qué. No. Todos tenemos un propósito en Dios y Él siempre va a hacer algo contigo de acuerdo a tu capacidad o Él te preparará para su propósito. No podemos limitarnos. El propósito es que tú no te limites. Dios va a hacer todo lo que Él quiera en tu vida, pero Él te abrirá los caminos y te mostrará el camino donde debes andar. Dice la Biblia, sobre ti yo voy a fijar mis ojos. Entonces, no tengamos miedo. Yo creo que Dios a todos nos va a dar algo que hacer. Sí, y también encontramos nuestro propósito y lo podemos ver en lo que sabemos hacer mucho mejor. Es en lo que se nos hace como más fácil. O quizás, aunque ahora no lo sabes hacer, Dios te va a mostrar cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, yo... no es que yo me convertí, ya estaba predicando, Dios me fue preparando en el camino. O sea que en el camino Dios siempre, lo que tenemos que tener es un corazón abierto. Esa es la parte más importante. Abre tu corazón, no te limites, pero deja que Dios fluya. Y Él te indicará el propósito, porque hay gente que no conoce su propósito o hay otros que tienen un propósito equivocado. Entonces, deja que Dios sea el que te guíe. Él siempre te va a hablar y Él siempre te va a guiar. Amén. No nos va a dejar solos. Amén. ¿Y nuestro propósito es solamente algo relacionado con el ministerio o también puede manifestarse en nuestra familia, carrera o vida cotidiana? Bueno, yo creo que el primer ministerio que Dios nos ha dado es la familia. Amén. Esa es la primera. Ahora Él se va a manifestar en todas las áreas de nuestra vida. Como te decía, Él te va a enseñar cómo ser buena esposa, te va a enseñar cómo ser buena madre, te va a enseñar también cómo ser buen hijo y al final también pues te mostrará la carrera y todo. Cuando lo ponemos en las manos de Él, Él siempre te va a mostrar. Porque siempre Dios no te va a dejar en confusión. Amén.
Amén. Así es. ¿Y qué hacemos cuando sentimos que estamos atrasadas en la vida comparándonos con otras personas? Bueno, lo más importante es no compararte. Ese es mi consejo, es Número no 1. compararte. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber alguien más talentoso que tú, siempre va a haber alguien con más habilidades que tú, siempre va a haber personas. Mira, el enfoque es puesto los ojos en Jesús. Tú no tienes por qué compararte con otro. Todas las personas no tenemos lo mismo para hacer ni la misma capacidad. Entonces, simplemente abrirte a lo que Dios puede hacer y estar tranquilo. No, la comparación nos trae intranquilidad y entonces esto no es bueno, no es bueno. Y entonces al final ser agradecidos, porque el agradecimiento es cuando tú dices gracias Señor por lo que tú estás haciendo en mi vida. Amén. Y ya siéntete lleno de lo que Dios está haciendo contigo. Amén. Y a ver si nos puedes decir una palabra que describe a Dios para ti. Bueno, yo creo que en una palabra que describa a Dios para mí es que Él es todo. Yo creo que Dios, cuando tú dices, Señor, tú eres mi todo, amén, ya tú comienzas a llegar a esa relación íntima con Dios. Cuando tú dices, bueno, Señor, tú eres mi levantar, mi acostar, tú eres la voz que me dirige, tú eres la voz que me guía, tú eres mi Padre. Yo creo que Padre es la palabra más completa, que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Amén. Como buen consejero siempre nos va a guiar por el mejor camino. Amén. Y como buen padre siempre va a tener cuidado con nosotros. De nosotros. Así es. Amén. ¿Y un versículo que haya sostenido durante una temporada? Bueno, yo creo que un versículo impactante en mi vida es Isaías 41:10, cuando dice, no temas porque yo estoy contigo y no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Amén. O sea, en cualquier área, en cualquier momento de tu vida, que esta palabra te sirva de aliento y que también, como dice Josué 1:9, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Amén. Son palabras de apoyo y de paz para momentos difíciles, ¿verdad? Así es. Yo creo que toda la vida vamos a pasar por momentos de arriba, momentos donde vamos a estar abajo. Lo importante es saber que Él nunca nos va a dejar solo y que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y no tener Amén. miedo, ¿verdad? No tener miedo, claro que no, porque el temor es el que nos paraliza, el temor. Pero la Biblia dice que el perfecto amor es el que echa fuera el temor. ¿Y quién es amor? Dios es amor. Es amor. Así. Amén. ¿Algo que todavía le pide a Dios que continúa formando en usted? Yo creo que Dios en todo nos va a formar todos los días. Somos vasijas en las manos del alfarero y por tanto algo que Dios va a trabajar todos los días en nuestra vida es en nuestro carácter. Dios va a trabajar en nuestra paciencia. Dios va a trabajar en todas las cosas porque a todos nos falta. Al final todos estamos en el proceso de la formación, por tanto, Él nos va a formar en todo. Lo que tenemos es que tener el corazón abierto a lo que Dios puede hacer. Amén. Así es. ¿Hay alguna mujer viendo o escuchando este episodio ahora mismo? Quizás esté cansada, quizás su matrimonio esté pasando por dificultades. Así es. Quizás esté preocupada por sus hijos, en su trabajo, quizás está tratando de conocer, de crecer profesionalmente, quizás está esperando una respuesta de Dios, o quizás simplemente siente que ve que no puede más. ¿Qué consejo le darías? Bueno, el consejo que puedo decir que en Dios siempre hay esperanza. Que no te rindas, que Dios puede hacer todas las cosas nuevas, que Dios puede hacer las cosas perfectas, que hay cosas en tu vida que aunque ahora no ves la salida, pero Dios siempre tiene una palabra. Lo que le puedo decir a toda mujer es que aunque hoy no veas la respuesta, Dios sigue obrando aún en el silencio. Que la prueba no será eterna, que Amén. El desierto tiene un final, Así que las es. promesas de Dios son permanentes, son para siempre, que Él no abandona a sus hijos. Por tanto, tú no te rindas, Amén. sigue orando, sigue creyendo, no te sueltes de Él y no te apartes del Señor. Si nosotros permanecemos fiel, ¿qué es lo que va a pasar?
vas a poder ver la mano de Dios en tu En vida todo momento. y Él va a actuar en el momento perfecto. Amén. Y así, ya para terminar, ¿verdad? Este episodio, gracias por estar acá, gracias por todos tus consejos para cada mujer, que de verdad que hay muchas mujeres que necesitan escuchar una palabra y que muchas veces se sienten perdidas y que no tienen como una respuesta y pueden escuchar este episodio. Así y la es. puede, ¿verdad?, levantar, animar y pueden tomar una decisión de seguir a Jesús, porque ese es el propósito de este episodio. Amén. Así es. Solo quiero dejarle esta última palabra que viene en Gálatas 6:9, donde dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Lo importante es mantenerte firme, aunque en un momento te sientas mal, pero vas a ver el fruto de lo que estás sembrando hoy. Eso que estás sembrando hoy en fe, lo vas a recoger mañana. Amén. Y bueno, ahora nos despedimos, ¿verdad?, de este episodio. Amén. No te rindas, sigue adelante, porque Dios tiene Cosas el control grandes y cosas grandes. Amén.